Hay momentos en la vida donde el silencio de Dios parece ensordecedor. Momentos donde gritas al cielo y solo recibes el eco de tu propio dolor. Pero déjame contarte algo que aprendí hace muchos años, algo que cambió mi manera de ver el sufrimiento para siempre. A veces Dios permite que toques fondo, no porque te haya abandonado, sino porque está preparando el escenario para tu mayor victoria. Y la historia que voy a contarte hoy, la historia de don Samuel, lo demuestra de una manera que te dejará sin aliento. Era una mañana de octubre cuando conocí a Samuel. El aire olía a tierra mojada después de la primera lluvia del otoño, y las hojas de los almendros caían como lágrimas doradas sobre el camino polvoriento que llevaba a su casa. Una casa que alguna vez fue hermosa, pero que ahora mostraba las cicatrices del tiempo y el abandono. Las paredes blancas estaban manchadas por la humedad, el techo de tejas rojas tenía agujeros por donde se colaba la luz del amanecer, y en el porche, sentado en una mecedora que chirriaba con cada movimiento, estaba él. Samuel tenía 73 años, pero parecía que llevaba 100 sobre sus hombros. Sus manos, callosas y temblorosas, sostenían una taza de café que ya estaba fría. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la intensidad de 1000 sueños, ahora miraban hacia el horizonte como quien busca algo que sabe que nunca volverá. Me senté a su lado sin decir palabra. A veces, el dolor ajeno merece primero nuestro silencio antes que nuestras palabras. ¿Sabes qué es lo más cruel de perderlo todo?, me dijo sin mirarme, con una voz rasposa como papel de lija. No es el momento en que lo pierdes. Es cada mañana después, cuando despiertas y por un segundo, solo por un bendito segundo, olvidas que ya no está. Y entonces la realidad te golpea de nuevo, y es como si lo perdieras otra vez, cada día, cada maldito día. La historia de Samuel comenzó 40 años atrás, cuando era un hombre joven lleno de fe y esperanza. Tenía 33 años, la edad de Cristo cuando fue crucificado, como él solía decir con una sonrisa. Era carpintero, igual que José, el padre terrenal de Jesús, otra coincidencia que él consideraba una señal divina. Había construido con sus propias manos cada mueble de su casa, cada puerta, cada ventana. Pero su obra maestra no era de madera, era de carne y hueso, su familia. María Elena, su esposa, era la hija del pastor del pueblo. La recuerdo como si fuera ayer. Una mujer menuda pero fuerte, con una sonrisa que podía iluminar la noche más oscura y una fe que podía mover montañas. Juntos tuvieron 3 hijos. Samuel hijo, el mayor, serio y responsable como su padre. Esperanza, la del medio, con la risa contagiosa de su madre. Y el pequeño David, un torbellino de energía que a sus 8 años ya mostraba un talento especial para la música. Samuel no era rico en dinero, pero era millonario en bendiciones. Tenía un pequeño taller de carpintería en el pueblo donde fabricaba muebles por encargo. No cobraba mucho, a veces ni cobraba si sabía que la familia no podía pagar. Dios proveerá, decía siempre, y de alguna manera misteriosa, siempre había comida en la mesa y techo sobre sus cabezas. Los domingos, la familia completa caminaba hasta la pequeña iglesia del pueblo. Samuel llevaba su guitarra vieja, María Elena preparaba el pan para la comunión, y los niños ayudaban a limpiar los bancos antes del servicio. Eran conocidos en todo el pueblo como la familia de la fe, no porque predicaran en las esquinas, sino porque su vida misma era un testimonio silencioso del amor de Dios. Pero hay algo que debes entender sobre la fe verdadera. No es un escudo contra el sufrimiento, es la fuerza para atravesarlo. Y el sufrimiento llegó a la vida de Samuel como llega la tormenta al mar calmo, sin avisar y con furia devastadora. Todo comenzó con un dolor de cabeza. María Elena se quejó una mañana de que le dolía la cabeza. Nada grave, dijo, probablemente el estrés de preparar la celebración del aniversario de la iglesia. Samuel le preparó un té de hierbas que su madre le había enseñado, le dio un beso en la frente y se fue al taller. Cuando regresó esa tarde, la encontró desmayada en el piso de la cocina, con espuma en la boca y los ojos en blanco. El médico del pueblo, un hombre viejo que había visto nacer a medio pueblo, movió la cabeza con tristeza cuando examinó las radiografías. Tumor cerebral, inoperable, tal vez 3 meses de vida. 6 si había suerte. Samuel recuerda que en ese momento el mundo se detuvo. No había sonido, no había luz, solo un vacío negro que amenazaba con tragárselo todo. No puede ser, murmuró Samuel, apretando la mano de su esposa. Tenemos planes, tenemos sueños, tenemos hijos que criar. Dios no puede permitir esto. Pero Dios guardaba silencio. Los siguientes 3 meses fueron un descenso al infierno. María Elena perdió primero la movilidad del lado izquierdo, luego el habla, después la vista. Samuel dejó de trabajar para cuidarla día y noche.
Los ahorros de toda una vida se evaporaron en medicinas y tratamientos que no servían para nada más que prolongar la agonía. Los niños dejaron de ir a la escuela para ayudar en casa. La guitarra de Samuel acumuló polvo en un rincón, y los domingos el banco de la familia en la iglesia permanecía vacío. La gente del pueblo comenzó a murmurar. ¿Dónde está su Dios ahora?, decían algunos. Tanto que presumían de su fe, y mira cómo los abandonó, susurraban otros. Incluso algunos hermanos de la iglesia comenzaron a cuestionar. Tal vez hay algún pecado oculto, insinuó la esposa del diácono. Dios no castiga sin razón. Samuel escuchaba todo, pero no respondía. ¿Qué podía decir? Él mismo gritaba a Dios cada noche, suplicando, rogando, prometiendo cualquier cosa a cambio de un milagro. Pero el cielo parecía de bronce, impenetrable a sus oraciones. Una noche, mientras velaba el sueño agitado de María Elena, Samuel hijo, que entonces tenía 17 años, se sentó a su lado. «Papá», dijo con lágrimas en los ojos, «¿y si no existe? ¿Y si todo lo que nos enseñaste sobre Dios es mentira?» Samuel sintió que algo se rompía dentro de él. No tenía respuesta. Por primera vez en su vida, no tenía palabras de fe para compartir. Solo abrazó a su hijo y lloraron juntos en silencio. María Elena murió un jueves por la mañana. El sol brillaba con una crueldad obscena mientras Samuel sostenía su mano sin vida. No hubo últimas palabras hermosas, no hubo despedidas emotivas. Solo un último suspiro, casi imperceptible, y luego nada. El silencio. Ese maldito silencio que desde entonces se convirtió en el compañero constante de Samuel. El funeral fue pequeño. Muchos de los que antes los admiraban ahora los evitaban, como si la tragedia fuera contagiosa. El pastor dio un sermón sobre los misterios de la voluntad de Dios, pero Samuel no escuchó nada. Solo miraba el ataúd de pino que él mismo había construido, preguntándose cómo era posible que las manos que habían creado una cuna para sus hijos ahora hubieran tenido que crear esto. Después del entierro, Samuel volvió a casa con sus 3 hijos. La casa se sentía enorme vacía, como si María Elena se hubiera llevado con ella toda la calidez y la vida. Esa noche, mientras los niños dormían, Samuel salió al porche con su guitarra. Intentó cantar alguno de los himnos que tanto amaba, pero las cuerdas parecían muertas bajo sus dedos. En un arranque de ira, estrelló la guitarra contra el piso. El instrumento se partió en dos con un quejido lastimero, y Samuel cayó de rodillas, gritando al cielo. «¿Por qué? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué no me llevaste a mí? Yo soy el que debería estar muerto, no ella. Ella era pura, era buena, era todo lo que este mundo podrido necesitaba. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás?» Solo el viento respondió, susurrando entre los árboles como un lamento antiguo. Los meses siguientes fueron aún peores. Sin el ingreso del taller y con las deudas médicas acumulándose, Samuel tuvo que vender herramientas, muebles, incluso algunas joyas que María Elena había heredado de su madre. Los acreedores llamaban a todas horas. El dueño de la casa amenazaba con desalojarlos. Y los niños, los pobres niños, trataban de ser fuertes, pero Samuel veía cómo la luz se apagaba poco a poco en sus ojos. Samuel hijo consiguió trabajo en una fábrica del pueblo vecino. Trabajaba 16 horas al día para traer algo de dinero a casa. Esperanza, con solo 14 años, limpiaba casas después de la escuela. Y el pequeño David había dejado de cantar. El niño que antes llenaba la casa con su música ahora era un fantasma silencioso que vagaba por los rincones. Una tarde lluviosa de noviembre, Samuel recibió una carta que parecía ser la sentencia final. El banco ejecutaría la hipoteca en una semana. Tenían 7 días para abandonar la casa. Samuel leyó la carta 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Luego la dejó caer al piso y se sentó en la mecedora del porche, la misma donde María Elena solía tejer por las tardes. Fue entonces cuando vio al hombre. Era un desconocido, vestido con un traje negro que había conocido mejores días. Llevaba un maletín viejo y tenía el aspecto de alguien que había caminado un largo camino. Se acercó lentamente, como quien se aproxima a un animal herido. «¿Samuel Rodríguez?», preguntó con voz suave. Samuel asintió sin mirarlo. Ya no tenía fuerzas ni siquiera para preguntar qué quería. El hombre se sentó en el escalón del porche, sin importarle que estuviera mojado por la lluvia. «Mi nombre es Elías Mendoza. Soy abogado, o era, hasta que perdí mi licencia por defender a los que no podían pagar. Pero ese no es el punto. Vengo de parte de alguien que quiere ayudarte». Samuel soltó una risa amarga. «¿Ayudarme? Es un poco tarde para eso, ¿no cree?»
Nunca es tarde mientras hay vida, respondió Elías. La persona que me envía prefiere permanecer anónima, pero me dio instrucciones muy específicas. Hay una oportunidad de trabajo para usted en la capital. No es carpintería, es en el área de mantenimiento de un orfanato. El salario no es mucho, pero incluye vivienda para usted y sus hijos, educación gratuita para ellos en la escuela del orfanato y 3 comidas al día. Samuel finalmente levantó la vista. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso por nosotros? Elías se encogió de hombros. Solo me dijeron que le dijera esto. Dios obra en silencio. Esas palabras golpearon a Samuel como un rayo. Eran las mismas palabras que María Elena solía decir cuando las cosas se ponían difíciles. Dios obra en silencio, mi amor, le susurraba cuando no había dinero para pagar las cuentas. Dios obra en silencio, repetía cuando los niños se enfermaban. Dios obra en silencio. Había murmurado incluso en su lecho de muerte, aunque Samuel no estaba seguro si ella sabía que lo estaba diciendo. No tengo nada que perder, dijo Samuel después de un largo silencio. ¿Cuándo partimos? Mañana al amanecer, respondió Elías levantándose. Vendré con un camión para ayudarles con la mudanza. Esa noche, Samuel reunió a sus hijos y les contó sobre la oferta. Vio algo en sus ojos que no había visto en meses, un destello de esperanza. No era mucho, pero era algo. El viaje a la capital fue largo y silencioso. Los niños dormitaban en la parte trasera del camión, mientras Samuel miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje familiar daba paso a lo desconocido. Con cada kilómetro que se alejaban del pueblo, sentía como si dejara atrás no solo una casa, sino toda una vida. Los recuerdos de María Elena parecían quedarse anclados en cada árbol, en cada curva del camino. El orfanato resultó ser un edificio enorme y antiguo, de esos que habían sido conventos en tiempos coloniales. Las paredes de piedra estaban cubiertas de hiedra, y había un jardín descuidado que alguna vez debió ser hermoso. La directora, una mujer mayor llamada hermana Carmen, aunque ya no era monja, lo recibió con calidez pero también con cierta tristeza en los ojos, como quien ha visto demasiado sufrimiento en el mundo. El trabajo es duro, les advirtió mientras les mostraba su nueva vivienda, un pequeño apartamento en el ala este del edificio. Tenemos 87 niños aquí, desde bebés hasta adolescentes. Todos han perdido algo o a alguien. Necesitamos manos fuertes, pero más que eso, necesitamos corazones que entiendan el dolor. Samuel comenzó a trabajar al día siguiente. Su labor incluía reparar todo lo que se rompía en ese viejo edificio, y créeme, se rompía mucho. Puertas que no cerraban, ventanas que no abrían, camas que chirriaban, juguetes rotos, corazones rotos. Bueno, estos últimos no eran oficialmente parte de su trabajo, pero de alguna manera Samuel se encontró reparándolos también. Había un niño en particular, Tomás, de unos 6 años, que nunca hablaba. Los otros niños decían que no había pronunciado palabra desde que llegó al orfanato 2 años atrás. Sus padres habían muerto en un accidente de auto y él había sobrevivido milagrosamente, pero algo en su interior se había apagado. Samuel lo encontraba a menudo sentado solo en el jardín, mirando la nada. Un día, mientras Samuel reparaba un columpio, Tomás se acercó y se sentó a su lado en silencio. Samuel no dijo nada, solo continuó trabajando. Así pasaron varios días, el niño observando en silencio mientras Samuel trabajaba. Hasta que una tarde, Samuel comenzó a tararear sin darse cuenta. Era una canción que María Elena solía cantarla a David cuando era bebé. Mi esposa la cantaba, dijo Samuel en voz baja, más para sí mismo que para el niño. Decía que era la canción que los ángeles cantaban cuando nacía un niño. Tomás lo miró con ojos grandes y, por primera vez, Samuel vio algo más que vacío en ellos. Vio curiosidad. Ella murió, continuó Samuel, sintiendo que necesitaba decirlo. Y duele todos los días. Pero, ¿sabes qué he aprendido? Que el dolor es el precio que pagamos por haber amado. Y aunque duela, no cambiaría ni un solo día que pasé con ella. Tomás extendió su pequeña mano y tocó la de Samuel. No dijo nada, pero ese gesto valía más que 1000 palabras. Los meses pasaron, y poco a poco, la vida en el orfanato comenzó a tener su propio ritmo. Samuel hijo encontró su vocación enseñando matemáticas a los niños más pequeños. Resultó que tenía una paciencia infinita y una habilidad especial para explicar las cosas de manera simple. Esperanza se convirtió en la hermana mayor no oficial de todas las niñas del orfanato, trenzando cabello, secando lágrimas, contando historias antes de dormir. Y David fue el milagro más inesperado.
Una tarde, la hermana Carmen le pidió a Samuel que revisara un piano viejo que había en el salón de música. Había estado abandonado por años y nadie lo tocaba. Samuel llevó a David con él para que lo ayudara. Mientras Samuel examinaba el mecanismo interno, David se sentó en el banco, casi sin pensarlo, presionó una tecla. El sonido resonó en la habitación vacía y algo cambió en el rostro del niño. Presionó otra tecla, luego otra. De repente, como si una presa se hubiera roto, comenzó a tocar. No era una melodía que Samuel reconociera, era algo nuevo, algo que fluía directamente del alma del niño. Las notas llenaron el aire como pájaros liberados de una jaula, subiendo y bajando, danzando y llorando, gritando y susurrando. Varios niños del orfanato se asomaron por la puerta, atraídos por la música. Luego vinieron más y más, hasta que el salón estuvo lleno. Nadie hablaba. Todos escuchaban hipnotizados mientras David volcaba su dolor, su pérdida, su esperanza en esas teclas blancas y negras. Cuando terminó, el silencio fue absoluto por un momento. Luego, Tomás, el niño que no hablaba, comenzó a aplaudir, y con lágrimas corriendo por su rostro, dijo su primera palabra en 2 años: más. El salón estalló en aplausos y lágrimas. La hermana Carmen se acercó a Samuel con los ojos brillantes. ¿Sabe lo que acaba de pasar?, le preguntó. Su hijo no solo encontró su voz, le dio voz a todos estos niños que creían haberla perdido para siempre. Desde ese día, David tocaba el piano todos los días después de la escuela. Los niños del orfanato se reunían para escucharlo, y poco a poco comenzaron a cantar. Canciones tristes al principio, luego más alegres. El orfanato, que había sido un lugar de silencio y dolor contenido, comenzó a llenarse de música y, atrevería a decir, de esperanza. Pero la historia no termina ahí. No, Dios tenía planes más grandes, planes que Samuel nunca hubiera podido imaginar en sus momentos más oscuros. Un día, 6 meses después de su llegada al orfanato, Samuel estaba arreglando el techo cuando escuchó un alboroto en el patio principal. Bajó para ver qué pasaba y encontró a varios hombres en trajes caros hablando con la hermana Carmen. Ella parecía angustiada. ¿Qué sucede?, preguntó Samuel. La hermana Carmen se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. Van a cerrar el orfanato. El edificio será demolido para construir un centro comercial. Tenemos 3 meses para encontrar otro lugar para todos los niños. Samuel sintió que el piso se abría bajo sus pies. No otra vez. No podía perderlo todo otra vez. Estos niños, este lugar, se habían convertido en su salvación. ¿Y ahora? ¿Cuánto piden por el edificio?, preguntó uno de los empresarios. 5 millones, respondió la hermana Carmen. Pero no los tenemos. Apenas tenemos para comer. Los hombres se rieron. Entonces será mejor que empiecen a empacar. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Caminó por los pasillos del orfanato, escuchando la respiración tranquila de los niños durmiendo. Niños que pronto no tendrían hogar otra vez. Se detuvo frente a una ventana y miró al cielo estrellado. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me trajiste aquí solo para quitármelo todo de nuevo? ¿Acaso no he sufrido suficiente? ¿Acaso estos niños no han sufrido suficiente? El silencio fue su única respuesta. Pero esta vez, Samuel no se rindió. No podía. Tenía 87 razones para no rendirse, todas durmiendo bajo ese techo condenado. A la mañana siguiente, reunió a sus hijos. «Vamos a salvar este lugar», les dijo con una determinación que no había sentido en años. «¿Cómo, papá?», preguntó Esperanza. «No tenemos nada». «Tenemos algo mejor que dinero», respondió Samuel. «Tenemos fe. Y si Dios nos trajo hasta aquí, no fue para abandonarnos ahora». Lo que siguió fueron 3 meses de trabajo incansable. Samuel y sus hijos organizaron eventos para recaudar fondos. David daba conciertos de piano en plazas y parques, su música tocando los corazones de los transeúntes. Esperanza y las niñas del orfanato vendían manualidades que hacían con materiales reciclados. Samuel hijo daba clases particulares de matemáticas. Cada centavo contaba. La hermana Carmen contactó a todas las iglesias de la ciudad, a todas las organizaciones benéficas. Algunos ayudaban con lo que podían, pero era como tratar de llenar el océano con un vaso. Necesitaban un milagro, un verdadero milagro. Faltando una semana para el desalojo, habían recaudado apenas 50,000. Era mucho para ellos, pero nada comparado con los 5 millones que necesitaban. Esa noche, Samuel reunió a todos los niños en el salón principal. «Quiero que sepan», les dijo, con voz temblorosa pero firme, «que pase lo que pase,
Ustedes tienen valor. Ustedes son amados. Y aunque tengamos que separarnos, llevaré a cada uno de ustedes en mi corazón para siempre. Los niños lloraban, abrazándose unos a otros. David comenzó a tocar el piano, una melodía triste pero hermosa, y uno por uno, los niños comenzaron a cantar. Era un coro desafinado de voces rotas, pero era el sonido más hermoso que Samuel había escuchado. Fue entonces cuando sucedió. La puerta principal se abrió de golpe, y entró el mismo abogado que había llevado a Samuel al orfanato, Elías Mendoza. Pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba una mujer mayor, elegantemente vestida, con el porte de alguien acostumbrado a la riqueza, pero con ojos que conocían el dolor. «Disculpen la interrupción», dijo Elías, «pero la señora tiene algo importante que decir». La mujer se adelantó, mirando a los niños, a la hermana Carmen y finalmente a Samuel. «Mi nombre es Elena Villarreal, y este orfanato me salvó la vida hace 60 años». Un murmullo recorrió la sala. «Yo fui una de las primeras niñas en este lugar», continuó. «Mis padres murieron cuando yo tenía 5 años, y este orfanato se convirtió en mi hogar. La hermana Esperanza, que Dios la tenga en su gloria, fue como una madre para mí. Me enseñó a leer, a escribir, pero sobre todo me enseñó que mi vida tenía valor a pesar de ser huérfana». Hizo una pausa, secándose una lágrima. «Salí de aquí a los 18 años, trabajé duro, muy duro. Me casé con un buen hombre que construyó un imperio empresarial. Cuando él murió hace 2 años, me dejó más dinero de que podría gastar en 10 vidas. Y desde entonces he estado buscando una señal, algo que le diera sentido a tanta riqueza». Se volvió hacia Samuel. «Hace 6 meses, mi nieto me habló de un carpintero viudo que había perdido todo pero que aún así ayudaba en un orfanato. Me habló de sus hijos, de cómo transformaron este lugar con su presencia. Mi nieto trabaja en el banco que iba a ejecutar su hipoteca. Fue él quien me pidió que los ayudara, quien me convenció de enviar a Elías con esa oferta de trabajo». Samuel sintió que las piernas le temblaban. «He estado observándolos estos meses», continuó Elena. «Vi cómo su hijo mayor enseña con paciencia infinita. Vi cómo su hija cuida de las niñas como si fueran sus hermanas. Vi cómo su hijo menor despertó la música en este lugar. Pero sobre todo, lo vi a usted, señor Samuel, reparando no solo las cosas rotas de este edificio, sino los corazones rotos de estos niños». Sacó un sobre de su bolso. «Este es un cheque por 10 millones. 5 para comprar el edificio y 5 para renovarlo y mantenerlo funcionando por años. Pero hay una condición». Todos contenían la respiración. «Quiero que usted, señor Samuel, sea el nuevo director de mantenimiento y desarrollo. Quiero que su familia siga siendo parte de este lugar, porque lo que ustedes trajeron aquí no se puede comprar con dinero. Trajeron esperanza, trajeron amor, trajeron fe, y eso no tiene precio». El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego, el salón estalló en gritos de alegría. Los niños saltaban, lloraban, se abrazaban. David tocaba el piano con tal intensidad que parecía que el instrumento iba a levitar. Esperanza abrazaba a todas las niñas al mismo tiempo. Samuel hijo levantó a Tomás en brazos, y el niño reía como probablemente no había reído en años. ¿Y Samuel? Samuel cayó de rodillas. «Perdóname», susurró mirando al cielo. «Perdóname por dudar. Perdóname por no entender que tu silencio no era abandono, era preparación». La hermana Carmen se arrodilló a su lado. «Dios obra de formas misteriosas, Samuel. A veces permite que toquemos fondo para que podamos ver que Él es la roca sobre la cual estamos parados». Elena se acercó y puso su mano sobre el hombro de Samuel. «Hay algo más que debo decirle. Mi esposo, antes de morir, me dejó una carta. Me pidió que la leyera solo cuando encontrara a la persona correcta para continuar su legado de caridad. Creo que es momento de leerla». Sacó una carta amarillenta de su bolso y comenzó a leer. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que encontraste a alguien especial, alguien que entiende que el verdadero valor no está en lo que tenemos, sino en lo que damos. Quiero que sepas que cada acto de bondad crea ondas que se extienden más allá de lo que podemos ver. El carpintero que ayudaste hoy podría estar criando al médico que salvará vidas mañana, al maestro que inspirará generaciones, al artista que traerá belleza al mundo. No subestimes el poder de un acto de fe. Tu esposo que te ama, Roberto». Elena dobló la carta. «Mi esposo nunca conoció a un carpintero viudo. Escribió esto hace 10 años. Pero de alguna manera sabía que este momento llegaría».
Los meses que siguieron fueron de transformación total. El orfanato fue renovado completamente. Se construyeron nuevas habitaciones, un comedor más grande, una biblioteca, un verdadero salón de música con instrumentos para todos los niños que quisieran aprender. Samuel supervisaba cada detalle, pero ya no era el hombre roto que había llegado ahí. Había encontrado un propósito nuevo, una razón para levantarse cada mañana. Samuel hijo se convirtió en el tutor principal del orfanato. Inspirado por su experiencia, decidió estudiar pedagogía. «Quiero ser maestro, papá», le dijo un día. «Quiero enseñarle a otros niños que las circunstancias no definen tu destino». Esperanza, por su parte, comenzó a estudiar enfermería, pero sin dejar de cuidar a las niñas del orfanato. Mamá hubiera querido que ayudara a sanar a otros, decía con una sonrisa que cada día se parecía más a la de María Elena. «¿Y David?» David se convirtió en el profesor de música del orfanato. A sus 11 años, enseñaba a otros niños a encontrar su voz a través de la música. El niño que había dejado de cantar cuando murió su madre ahora ayudaba a otros a encontrar su canción. Pero la historia tiene un giro más, uno que ni siquiera yo vi venir cuando Samuel me la contó. Un día, 2 años después del milagro del orfanato, Samuel estaba en el jardín enseñándole a Tomás cómo plantar un árbol. El niño, que ahora hablaba sin parar, le hacía 1000 preguntas sobre las raíces, la tierra, el agua. «¿Por qué plantamos árboles y tardan tanto en crecer?», preguntó Tomás. Samuel sonrió. Era la misma pregunta que le había hecho su padre hacía más de 60 años. «Plantamos árboles no para nosotros, sino para los que vienen después. Es un acto de fe, creer que habrá un mañana mejor aunque no lo veamos». Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de él. «Esa es la respuesta más hermosa que he escuchado». Samuel se volvió y vio a una mujer de unos 45 años, con cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos verdes que brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. «Disculpe», dijo ella, «soy Carmen Lucía. Vengo a dejar algunos donativos para el orfanato. Era maestra. Mi esposo murió hace 1 año, cáncer, y desde entonces he estado buscando un lugar donde mi dolor pueda convertirse en algo útil». Samuel la miró, y por primera vez en 3 años, sintió algo que había creído muerto para siempre. No era amor, todavía no, pero era la posibilidad del amor. Era como ver el primer brote verde después de un largo invierno. «Siempre necesitamos maestros aquí», dijo, sorprendiéndose de lo normal que sonaba su voz. «Yo soy Samuel, el encargado de mantenimiento, entre otras cosas». Carmen Lucía sonrió, y fue como si el sol saliera después de una tormenta. «Me han hablado mucho de usted, de toda su familia, de cómo transformaron este lugar». «No fuimos nosotros», respondió Samuel. «Fue Dios obrando a través de nosotros. A veces se necesita quebrarnos para poder reconstruirnos más fuertes». Tomás, con la inocencia de los niños, tomó la mano de Carmen Lucía. «¿Quiere ayudarnos a plantar el árbol? Don Samuel dice que es para el futuro». Carmen Lucía miró a Samuel y él asintió. Juntos, los 3 plantaron ese árbol, un roble fuerte y resistente, que crecería alto y daría sombra a generaciones de niños. Con el tiempo, Carmen Lucía se convirtió en parte del orfanato y eventualmente en parte de la familia de Samuel. No fue un romance rápido ni apasionado. Fue lento, cuidadoso, construido sobre el entendimiento mutuo del dolor y la pérdida. 2 almas rotas que aprendieron que a veces Dios usa nuestras grietas para dejar entrar la luz. Se casaron un domingo de primavera, 3 años después de conocerse, en la capilla del orfanato, rodeados de 93 niños que habían sido testigos de cómo el amor puede renacer de las cenizas. David tocó el piano, Esperanza fue la dama de honor, Samuel hijo fue el padrino. Y Tomás, el niño que no hablaba, leyó los votos que él mismo había escrito sobre cómo el amor verdadero no reemplaza al amor perdido, sino que lo honra al atreverse a amar de nuevo. Elena Villarreal, ya muy anciana pero aún llena de vida, se acercó a Samuel durante la recepción. «¿Ve ahora cómo obra Dios?», le preguntó. Tuvo que llevarse a María Elena, no porque no la amara, sino porque su muerte sería la semilla de algo más grande. ¿Cuántas vidas se han salvado? ¿Cuántos niños han encontrado esperanza? ¿Cuánto amor ha nacido de ese dolor? Samuel asintió, con lágrimas en los ojos. Pero duele pensar que ella no está aquí para verlo. Elena sonrió con la sabiduría de los años. ¿Quién dice que no lo ve? ¿Quién dice que no fue ella quien guió cada paso? ¿Quién susurró en el oído de mi nieto para que me hablara de ustedes? ¿Quién puso a Carmen Lucía en su camino?
Los que amamos nunca se van realmente. Solo se vuelven invisibles, pero siguen obrando en silencio, igual que Dios. Pasaron los años. El orfanato se convirtió en un modelo nacional de cómo debe funcionar un hogar para niños sin familia. Samuel hijo se graduó como maestro y regresó para dirigir el programa educativo. Esperanza se convirtió en enfermera y estableció una clínica gratuita en el orfanato. David se convirtió en un pianista reconocido internacionalmente, pero cada Navidad regresaba para dar un concierto gratuito para los niños. Carmen, Lucía y Samuel tuvieron una hija, a la que llamaron María Esperanza. Cuando nació, Samuel la sostuvo en sus brazos y lloró como no había llorado en años. No de tristeza, sino de gratitud, porque entendió finalmente que Dios no le había quitado nada. Solo había reorganizado las piezas de su vida de una manera que él jamás hubiera podido imaginar. Pero la prueba final estaba por venir. Cuando María Esperanza tenía 5 años, Samuel comenzó a sentir dolores en el pecho. Al principio los ignoró, demasiado ocupado con el trabajo del orfanato. Pero Carmen Lucía, que había aprendido la lección con su primer esposo, lo obligó a ir al médico. El diagnóstico fue devastador: enfermedad coronaria avanzada. Necesitaba una cirugía de bypass quíntuple, y aún así, las probabilidades no eran buenas. El médico, un hombre joven que trataba de ser profesional pero no podía ocultar su preocupación, les dio un 50% de probabilidades. Esa noche, Samuel reunió a su familia. Sus hijos, ya adultos, trataban de ser fuertes, pero él veía el terror en sus ojos. Carmen Lucía sostenía a la pequeña María Esperanza, que no entendía por qué todos estaban tristes. «Escúchenme bien», dijo Samuel con voz firme. «Si algo me pasa...» «No, papá», interrumpió David. «No vas a hablar así». «Déjame terminar», insistió Samuel. «Si algo me pasa, quiero que recuerden esto. Cada prueba en la vida es una oportunidad para demostrar nuestra fe. Yo perdí a su madre y creí que era el fin del mundo. Pero miren todo lo que vino después. Miren cuántas vidas hemos tocado, cuánto amor hemos compartido. Si muero mañana, muero agradecido, porque Dios me dio no una, sino 2 oportunidades de amar. Me dio no 3, sino cientos de hijos. Me dio no una vida, sino un legado». La cirugía fue programada para el lunes siguiente. El domingo, el orfanato completo se reunió en la capilla. 120 niños, desde bebés hasta adolescentes, todos orando por el hombre que les había enseñado que las cosas rotas podían ser reparadas. Tomás, ahora un joven de 16 años que planeaba estudiar psicología para ayudar a niños traumatizados, dirigió la oración. «Señor», dijo con voz clara y fuerte, «este hombre me enseñó a hablar cuando yo había olvidado cómo hacerlo. Me enseñó que el dolor no tiene que definirnos. Te pido, no, te suplico que lo dejes con nosotros un poco más. No porque lo merezcamos, sino porque Él es tu instrumento en este lugar. Pero si tu voluntad es llevártelo, entonces gracias. Gracias por habernoslo prestado». El lunes por la mañana, mientras preparaban a Samuel para la cirugía, él tomó la mano de Carmen Lucía. «Si me voy», le dijo, «prométeme que seguirás adelante, que cuidarás de nuestra niña, que le contarás sobre María Elena, sobre cómo su muerte dio vida a tantos. Prométeme que no dejarás que mi historia termine aquí». Carmen Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro, asintió. «Pero vas a salir de esta. Tienes que salir. Dios no puede ser tan cruel de hacerme perder 2 veces». Samuel sonrió débilmente. «Dios no es cruel, mi amor. Solo es misterioso. Y sus misterios siempre tienen un propósito». La cirugía duró 8 horas. 8 horas en las que la familia esperó, el orfanato entero esperó, incluso Elena Villarreal, ahora de 93 años, esperó en su silla de ruedas, negándose a moverse hasta tener noticias. Cuando el cirujano salió, su rostro era inescrutable. Todos contuvieron la respiración. «Fue complicado», dijo lentamente. «Hubo un momento en que lo perdimos. Su corazón se detuvo por 3 minutos. Pero...» hizo una pausa que pareció durar una eternidad. De alguna manera, volvió. Y no solo volvió, sino que volvió fuerte. Honestamente, en mis 20 años de experiencia, es lo más cercano a un milagro que he visto. El alivio fue palpable. Los gritos de alegría probablemente se escucharon hasta en el cielo. Samuel despertó 2 días después. Lo primero que vio fue el rostro de Carmen Lucía, luego los de sus hijos, y detrás de ellos, asomándose por la puerta porque no todos cabían en la habitación, las caras de docenas de niños del orfanato.
¿Viste algo?, le preguntó Carmen Lucía en voz baja. Cuando tu corazón se detuvo, ¿viste algo? Samuel cerró los ojos, recordando. Vi a María Elena. Estaba en un jardín, el jardín más hermoso que puedas imaginar. Me sonrió y me dijo, todavía no, mi amor, todavía tienes trabajo que hacer, pero cuando sea el momento, estaré esperándote. Y luego sentí como si 1000 manos me empujaran de vuelta, como si todos los que he amado y que me han amado me devolvieran a la vida. La recuperación fue larga y difícil, pero Samuel tenía algo que muchos pacientes no tienen, un propósito. Cada día, diferentes niños del orfanato venían a visitarlo, a contarle sus progresos, sus sueños, sus miedos. Y él, desde su cama de hospital, seguía siendo el padre que muchos de ellos nunca tuvieron. 6 meses después, Samuel volvió al orfanato, más delgado, más frágil, pero con los ojos brillando con una luz que parecía venir de otro mundo. La muerte y yo tuvimos una conversación, les dijo a los niños reunidos para recibirlo. Y llegamos a un acuerdo. Ella me dará tiempo para ver crecer a algunos de ustedes, para ver los árboles que plantamos dar frutos, para ver a mi pequeña María Esperanza convertirse en la mujer que está destinada a ser. Y cuando venga por mí, iré con ella como un viejo amigo, no con miedo, sino con gratitud por el tiempo extra que me dio. Y así fue. Samuel vivió 10 años más. 10 años en los que vio a Tomás graduarse como psicólogo y volver al orfanato para establecer un programa de terapia para niños traumatizados. 10 años en los que vio a más de 300 niños pasar por el orfanato y salir transformados. 10 años en los que su hija María Esperanza creció para ser tan hermosa y bondadosa como las 2 mujeres cuyo nombre llevaba. Vio a David casarse con una violinista que conoció en uno de sus conciertos, una huérfana también, que entendía que la música a veces es el único lenguaje que tiene sentido cuando las palabras fallan. Vio a Esperanza adoptar a 3 niños del orfanato que nadie más quería porque tenían necesidades especiales. Vio a Samuel hijo convertirse en director de educación del distrito, implementando programas basados en lo que había aprendido en el orfanato. Y vio el roble que había plantado con Carmen Lucía y Tomás crecer alto y fuerte, dando sombra a generaciones de niños que jugaban bajo sus ramas. La última vez que lo vi fue una tarde de otoño, muy parecida a aquella cuando lo conocí por primera vez. Estaba sentado en la misma mecedora, pero esta vez no estaba solo. Carmen Lucía tejía a su lado, María Esperanza leía un libro a sus pies, y el jardín estaba lleno de niños jugando. ¿Sabes qué aprendí en todos estos años?, me dijo, con una voz que era apenas un susurro pero que llevaba el peso de la sabiduría. Aprendí que Dios no nos debe explicaciones. No necesitamos entender el porqué de cada dolor, de cada pérdida. Solo necesitamos confiar en que Él está obrando, incluso cuando guarda silencio. Especialmente cuando guarda silencio. Hizo una pausa, mirando a los niños jugar. María Elena tenía razón. Dios obra en silencio. Mi dolor fue el precio para salvar este orfanato. La muerte de mi primera esposa dio vida a cientos de niños sin hogar. Mi corazón roto se convirtió en el fundamento sobre el cual se construyó algo hermoso. Y aunque me tomó años entenderlo, ahora lo veo claro. No perdí nada. Todo lo que creí perdido fue sembrado en tierra fértil, y mira la cosecha que dio. Samuel murió una madrugada de invierno, mientras dormía, con una sonrisa en el rostro. Carmen Lucía dijo que en sus últimos momentos murmuró, «Ya voy, mi amor, ya voy». Su funeral fue algo que el pueblo nunca había visto. Más de 1000 personas vinieron a despedirlo. No solo los niños actuales del orfanato, sino cientos que habían pasado por ahí a lo largo de los años. Doctores, maestros, artistas, trabajadores, padres de familia, todos unidos por el hilo común de haber sido tocados por la vida de Samuel. David tocó el piano por última vez en el orfanato esa tarde, la misma melodía que había tocado la primera vez, pero ahora no era un lamento. Era una celebración, una sinfonía de gratitud por una vida que demostró que del dolor más profundo puede nacer el propósito más elevado. Elena Villarreal, ahora de 103 años, se levantó con dificultad de su silla de ruedas para decir unas palabras. Samuel Rodríguez nos enseñó que la fe no es creer que Dios nos librará del valle de sombra de muerte. Es confiar en que Él camina con nosotros a través de Él. Nos enseñó que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Y nos enseñó que a veces, solo a veces, Dios necesita rompernos completamente para poder reconstruirnos en algo más grande de lo que jamás hubiéramos soñado ser. Carmen Lucía y María Esperanza continuaron el legado de Samuel. El orfanato, ahora llamado Casa Samuel y María Elena, se expandió.
Se abrieron 3 sedes más en diferentes ciudades. Miles de niños encontraron hogar, esperanza y futuro en esos lugares. María Esperanza creció para convertirse en médico pediatra, especializándose en cuidados paliativos para niños. Cuando le preguntaban por qué había elegido una especialidad tan difícil, respondía: «Mi padre me enseñó que la muerte no es el enemigo. El enemigo es vivir sin propósito. Y si puedo hacer que los últimos días de un niño sean llenos de amor en lugar de miedo, entonces habré honrado todo lo que él me enseñó». Tomás, el niño que no hablaba, se convirtió en uno de los psicólogos infantiles más reconocidos del país. Escribió un libro sobre trauma y resiliencia en niños, que dedicó a Samuel con estas palabras: «Al hombre que me enseñó que las palabras no dichas también tienen poder, y que a veces el silencio es el preludio de la sinfonía más hermosa». Y yo, que fui testigo de esta historia, que vi cómo un hombre tocó fondo y encontró que Dios era la roca sobre la cual estaba parado, aprendí la lección más importante de mi vida: que nuestros momentos más oscuros no son el final de la historia. Son el capítulo donde Dios escribe sus mejores líneas, aunque tengamos que esperar páginas y páginas para entenderlas. Hoy, 30 años después de conocer a Samuel, cuando visito su tumba, veo el roble que plantó. Es el árbol más grande y frondoso del cementerio. Bajo su sombra, siempre hay niños del orfanato dejando flores, cartas, dibujos. Y si prestas atención, si realmente escuchas, puedes oír en el susurro del viento entre las hojas la verdad que Samuel descubrió en su dolor más profundo. Dios obra en silencio. Siempre está obrando, incluso cuando no lo entendemos. Especialmente cuando no lo entendemos. Y la prueba está en cada vida que fue transformada, en cada niño que encontró esperanza, en cada corazón roto que aprendió a latir de nuevo. La prueba está en que del dolor más devastador nació el propósito más hermoso. La prueba está en que la muerte de una mujer buena no fue el final, sino el principio de algo que tocó miles de vidas. Amigo que me escuchas, tal vez estés pasando por tu propio valle de sombras. Tal vez sientas que Dios te ha abandonado, que el cielo es sordo a tus súplicas, que el dolor es demasiado grande para soportarlo. Déjame decirte lo que Samuel me enseñó. No llames desgracia a lo que aún no ha terminado de mostrarse. No asumas que el silencio de Dios es abandono. A veces, solo a veces, Él está tan ocupado obrando en tu favor que no tiene tiempo para explicaciones. Tu pérdida puede ser la semilla de algo extraordinario. Tu dolor puede ser el fundamento de un propósito que bendecirá a generaciones. Tu quebranto puede ser el lugar donde Dios construya su obra maestra. Pero tienes que aguantar. Tienes que mantener la fe incluso cuando no veas el camino. Tienes que confiar en que el mismo Dios que permitió que Job lo perdiera todo para luego darle el doble, el mismo Dios que permitió que José fuera vendido como esclavo para luego hacerlo segundo al mando de Egipto, el mismo Dios que permitió que su propio hijo muriera en una cruz para redimir a la humanidad, ese mismo Dios está obrando en tu vida ahora mismo. No lo ves porque está trabajando en silencio. No lo sientes porque está trabajando en lo profundo. Pero está ahí. Siempre ha estado ahí. Y cuando finalmente revele lo que ha estado preparando, cuando corras las cortinas y veas el escenario que ha estado montando, te arrodillarás como Samuel y dirás: «Perdóname por dudar, perdóname por no confiar. Ahora veo que cada lágrima tenía un propósito, cada dolor tenía una razón, cada pérdida era en realidad una siembra». La historia de Samuel no es única. Es la historia de cada persona que ha decidido confiar cuando no había razón para confiar, que ha decidido creer cuando todo invitaba a la duda, que ha decidido que Dios sabe lo que hace incluso cuando nosotros no entendemos lo que está haciendo. Y si estás pensando que tu situación es diferente, que tu dolor es demasiado grande, que tu pérdida es irreparable, recuerda esto: Samuel también lo pensó. Pensó que la muerte de María Elena era el fin de todo. Pensó que Dios lo había abandonado. Pensó que no había propósito en tanto sufrimiento. Y mira lo que Dios hizo con esos pedazos rotos. Construyó un legado que continúa salvando vidas hasta el día de hoy. Tu historia aún se está escribiendo. Tu milagro puede estar a la vuelta de la esquina. Tu propósito puede estar esperándote en el lugar menos pensado. No te rindas. No ahora. No cuando Dios está a punto de revelar por qué permitió que pasaras por este desierto. Porque al final del día, esa es la verdad más profunda de la fe. Dios nunca llega tarde. Puede parecer que tarda. Puede parecer que ha olvidado tu dirección. Puede parecer que está ocupado con asuntos más importantes. Pero no. Él está obrando, en silencio, en secreto, en las sombras de tu dolor. Está preparando algo tan hermoso que cuando lo veas, entenderás que valió la pena cada lágrima, cada noche sin dormir, cada porque sin respuesta.
La historia de Samuel me enseñó que a veces Dios nos quita algo no porque no nos ame, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos con menos de lo que tiene preparado para nosotros. María Elena tenía que partir para que cientos de niños encontraran un hogar. Samuel tenía que romperse para poder ser reconstruido en algo más fuerte. El dolor tenía que venir para que el propósito pudiera nacer. Y esta es mi invitación para ti hoy. Confía en el proceso. Abraza el misterio. Acepta que no necesitas entender todo para creer que todo tiene un propósito. Porque el mismo Dios que convirtió el dolor de Samuel en propósito, el mismo Dios que transformó un orfanato en ruinas en un hogar de esperanza, el mismo Dios que usa nuestras grietas para dejar entrar la luz, ese mismo Dios está obrando en tu vida en este momento. No lo ves, pero está ahí. No lo sientes, pero está obrando. No lo entiendes, pero tiene un plan. Y un día, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero un día mirarás atrás y verás el tapiz completo. Verás cómo cada hilo de dolor se entretejió con hilos de propósito para crear algo hermoso. Verás cómo tu historia, esa que creíste que era una tragedia, era en realidad el prólogo de algo extraordinario. Porque esa es la naturaleza de Dios. Él no desperdicia nada, ni siquiera nuestro dolor, especialmente nuestro dolor. Lo toma, lo transforma y lo convierte en testimonio. Lo usa para sanar a otros que están rotos. Lo convierte en el puente por el cual otros pueden cruzar desde la desesperación hacia la esperanza. Samuel murió sabiendo esto. Murió en paz, con gratitud, con la certeza de que su dolor había tenido sentido. Y en algún lugar, en ese jardín hermoso que vio cuando su corazón se detuvo, María Elena lo estaba esperando. Y juntos ahora miran desde el cielo cómo su historia sigue inspirando, sigue sanando, sigue recordándole al mundo que cuando todo parece perdido, Dios ya está obrando en silencio. Esta historia es real. Los nombres han sido cambiados, algunos detalles adaptados para proteger la privacidad de los involucrados, pero la esencia es verdad. Y si llegaste hasta aquí, si esta historia tocó algo en tu corazón, entonces tal vez, solo tal vez, Dios quería que la escucharas. Tal vez necesitabas recordar que tu historia no ha terminado, que tu dolor no es el final, que tu pérdida no es permanente. Tal vez necesitabas escuchar que Dios no te ha olvidado, que no te ha abandonado, que no ha terminado contigo. Está obrando. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, está obrando. En tu dolor, en tu confusión, en tu desesperación, está preparando algo. Algo grande, algo hermoso, algo que justificará cada lágrima que has derramado. Solo necesitas aguantar un poco más. Solo necesitas confiar un poco más. Solo necesitas creer que el mismo Dios que estuvo con Samuel en su momento más oscuro está contigo en el tuyo. Y cuando todo se revele, cuando el telón se levante y veas lo que Dios ha estado preparando, harás lo mismo que hizo Samuel. Te arrodillarás, no de dolor, sino de asombro. Y dirás, ahora entiendo, ahora veo, todo tenía un propósito. Todo era parte del plan. Hasta entonces, camina por fe, no por vista. Confía en el proceso, no en el progreso. Cree en el alfarero, no en el barro que está moldeando. Porque al final, cuando la obra esté completa, será más hermosa de lo que jamás hubieras podido imaginar. Dios obra en silencio. Pero, cuando revela lo que ha estado haciendo, el silencio se convierte en sinfonía. El dolor se convierte en propósito. Y la muerte se convierte en vida. Así fue con Samuel. Así puede ser contigo. Si tan solo crees. Si tan solo confías. Si tan solo esperas. Porque Dios nunca llega tarde. Solo llega a tiempo. Su tiempo. El tiempo perfecto. Y ese tiempo, amigo mío, puede ser hoy. Si esta historia tocó tu corazón, si estas palabras encontraron eco en tu alma, no es casualidad. Es Dios hablándote, recordándote que no estás solo, que tu dolor tiene propósito, que tu historia aún se está escribiendo. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de fe, esperanza y redención. Porque aquí, en este espacio, recordamos que los milagros no han cesado, que Dios sigue obrando y que las mejores historias son aquellas donde parecía que todo estaba perdido, hasta que Dios dijo, ahora es mi turno. Tu milagro está en camino, tu restauración está en proceso, tu victoria está siendo preparada. Solo necesitas creer, solo necesitas esperar, solo necesitas recordar. Cuando todo parece perdido, Dios ya está obrando en silencio. Y el silencio es solo el preludio del milagro más grande de tu vida.